Muy buenas amigos de NBC y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues en esta ocasión, el día de ayer se estrenó el primer tráiler de El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. Y bueno, pues en este video vamos a analizar un poquito del tráiler, vamos a revisarlo un poquito. Voy a poner nada más de imágenes porque si no me meten copyright y me eliminan el video y no queremos que pase eso. Y les voy a explicar un poquito de la historia y pues todo eso, ¿no? Entonces, pues ya saben, bienvenidos una vez más a NBC. Mi nombre es Josh Rodríguez. Bueno, pues vamos a iniciar. El tráiler comienza mostrándonos una imagen de nuestro protagonista que será Arne Cheyenne Johnson, el cual pues es poseído por el diablo, por un demonio, y asesina a su casero, ¿no? Entonces el tráiler comienza él caminando así como desorientado, mientras un policía se detiene y lo ve, mientras que Cheyenne Johnson le dice, creo que herí a alguien. Y bueno, lo vemos manchado de sangre, no lo voy a poner porque está un poquito fuerte la imagen. Pero bueno, después de eso podemos ver a nuestros protagonistas, a nosotros protagonistas, bueno, los verdaderos protagonistas de esta franquicia, bueno, de esta trilogía del Conjuro, Ed y Lorraine Warren. Después de eso vemos un poco del juicio que culpan a Arne Johnson por el asesinato de Bruno Souls, creo que dice. Al parecer será el nombre de su casero, el cual es asesinado por él. Bueno, ya de ahí después vemos un poco de policías investigando y de fondo se escucha la voz de la novia de Arne Johnson, que dice que lo que esté pasando pues no ha terminado todavía y que él, el momento del asesinato pues que en realidad pues no era él, o sea, ella lo conocía y no era él, ¿no? Bueno, ahora tenemos la imagen de un niño. Ese niño, en la historia real, porque esta película está basada en una historia real. Ese niño se llama David o Dave, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, algo así. Ese es el niño que originalmente es poseído por este demonio. Pero, bueno, ese niño es el hermano, la novia de Arne Johnson, al cual posteriormente el demonio pasa a él, a Arne Johnson. Pero originalmente es el niño quien está poseído. Y podemos ver que está en una cama de agua y pues se ve una cara junto a él, ¿no? Después tenemos a Lorraine Warren ya en su investigación diciendo, no, pues es que encontramos el tótem de una bruja, ¿no? Y que tu familia está maldita. Una bruja, ¿no? ¿Dónde habíamos escuchado eso antes? No lo sé, nada rebuscado todo. Pero bueno, otra cosa, esto de la bruja pues no sucede en la historia real, ¿no? O sea, esto es... Yo creo que lo inventaron para hacer más películas en el futuro, como están haciendo con toda la saga. Pero bueno. Después tenemos la continuación de la escena del niño en la cama de agua donde sale una mano, porque es una película de terror, tiene que haber sustos, porque sí. Después tenemos a los policías, así como de, estos están locos, ¿no? El diablo no existe, así, ¿no? Tenemos una imagen de Lorraine que dice, no, pues ¿saben qué? Es que como ustedes son unos simples mortales, pero yo tengo un don y puedo ver cosas que ustedes no. Nos presenta que tiene una visión. Ya esto, no sé, como que se transporta a otro plano, se transporta al pasado y ve que dice, algo pasó aquí. No sé, esto ya desde aquí... No sé, yo creo que desde el Conjuro 2... valió todo, ya nada se siente raro. Ahora sí que quien se crea que esto está basado en hechos reales, pues pobrecito. Pero bueno, esto pues ya está más en la ficción que en la realidad, ¿no? Y bueno, tenemos la imagen de que está ahí y otro screamer, porque si no, no es película de terror, ¿no? Si no, nadie la vería por sustos, porque sí. Tiene que haber sustos porque sí. Porque esto es lo que se llama terror hoy en día. Después tenemos una imagen de un sacerdote que si no mal me equivoco, ese sacerdote... que no me acuerdo cómo se llama, pero que siempre está con los Warren. Que salen las dos, igual películas del Conjuro y en Annabelle viene a casa, creo. Y bueno, tenemos esta imagen muy parecida al póster de El Exorcista. Excelente referencia. Bueno, después de eso tenemos a Lorraine llorando y bueno, en el fondo podemos ver al sacerdote, creo que sí es él, a quien
va a ayudar o no sé, algo así. Bueno, tenemos a Lorraine abrazando, no sé quién sea, no sé si es su hija o posiblemente sea la novia de Arne Chayenne Johnson. Después de que perdieran el juicio y lo cerraran en la cárcel, porque en la historia real él estuvo encerrado en la cárcel. Claro, estuvo menos tiempo por buena conducta, algo así, pero sí lo encerraron. Pero pues no sé, eso es una especulación mía, como todo aquí es ficción y ya nada respetan, no sé, puede que no lo encierren o no sé. Después tenemos una imagen que me recuerda mucho a La Monja, a la película de La Monja, ¿no? Con así como todo oscuro, velitas, un señor que a imágenes anteriores yo supongo que... Bueno, cuando el padre llega a la... No sé si es un padre, yo supongo que sí. Bueno, quien dice, un maestro satanista no es un adversario cualquiera. Yo supongo que ese señor tiene algo que ver con la maldición de la familia y lo de la bruja y todo eso, ¿no? Tendría un poco de sentido que él haya estado detrás de todo, no sé. No sé qué vayan a hacer, la verdad. Pero bueno, aquí tenemos que estar con sus velitas, leyendo un libro, invocando, no sé, dicen que está llamando a la oscuridad, ¿no? Después tenemos una imagen de el exorcismo del niño, ya cuando está poseído y el espíritu le pasa a Arne Chayenne Johnson. Después tenemos una imagen de un sacerdote o no sé quién sea, bueno, está en una cama, supongo que en la cama está Arne Chayenne Johnson. Y no sé, se ve como un hospital, o no sé si ya está en la cárcel. Creo que sí lo encierran, porque en las imágenes parece que está en una cárcel. Después tenemos a una imagen de Ed exorcizándolo. Porque, bueno, yo supongo que todavía el demonio no se le va, no sé cómo le vayan a hacer. Bueno, esto más que nada es lo importante. Lo otro son escenas pues que no tienen, no les encontré lógica. Y bueno, pasamos a la parte final del tráiler, la cual, por Dios, es la... No sé, es la parte más tonta de todo el tráiler. De por sí ya se ve muy nada real. Ya, como digo, quien se cree que esto está basado en hechos reales, pues ya, pobres, ¿no? Pero bueno, tenemos la escena más tonta, más fantasiosa del tráiler. Tenemos a Lorraine en un acantilado, mientras Ed va a verla y está como de... No sé, estaba como una especie de trance y sale una mano del acantilado, o sea... ¿Dónde está la lógica en eso? Que te salga una mano del acantilado. Y bueno, la jala. O no sé si quisieron poner esta imagen porque tiene que verse el cariño que le tiene a Ed. Que le tiene Ed a Lorraine, a su esposa. No sé por qué. Y bueno, al último tenemos el logo, el Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Y un próximamente. No sé, ¿verdad? Yo cuando vi el trailer por primera vez, lo vi y dije, y no sé, ya, es que siento que esta saga ya está todo muy rebuscado y ya como que perdió la sensación que me daban los primeros trailers. Por ejemplo, cuando salió el trailer del Conjuro 2, me emocioné mucho, lo vi y dije, va a ser una buena película. Es buena, pero pues sí, ya como que se desvían mucho de la realidad. Una cosa mala, tal vez puede que sea buena, es que el director es Michael Chávez, si no mal recuerdo. Y van a decir, bueno, ¿quién es este? El director de La Maldición de la Llorona. Si ya vieron La Maldición de la Llorona, pues a lo mejor estarán un poco espantados. Les voy a dejar mi revisión aquí en el canal, que curiosamente es el video que tiene muchísimas vistas, no sé por qué, pero si no lo han visto los voy a dejar aquí en la descripción. Y bueno, pues la verdad es que esa película, todo mal con esa película, ¿no? Entonces, pues no sé, siento que es algo malo, o no sé por qué lo volvieron a poner, lo volvieron a poner a dirigir, cuando La Maldición de la Llorona, pues a nadie le gustó, ni siquiera la consideran parte del conjuro, a pesar de que está medio conectada, pero todos la desecharon. Pero bueno, otra cosa que veo es, no sé cuánto vaya a durar la película, no sé, yo diría que duraría un poquito más, o a lo mejor igual que el Conjuro 2, porque si recordarán, el Conjuro 2 duraba 2 horas y algo. Porque en la primera hora era todo de la familia, ¿no? A la hora era cuando llegaban los Warren, investigaban y todo eso. Pero aquí como que tienen un poquito más de historia, ¿no? Por ejemplo, pues primero nos deberían presentar a la familia, lo que va acechando al niño, que es ahora sí el que queda poseído en sí, su posesión, porque ven que dicen que no es
no es luego, ¿no? Entonces en lo que va pasando eso, en lo que van viendo las primeras manifestaciones, en lo que llegan los Warren, en lo que empiezan a investigar, o no sé si la investigación la hagan después, y primero poseen al niño, luego, no sé cómo la vayan a hacer. Pero bueno, en lo que poseen al niño, en lo que le hacen el exorcismo a los Warren, en lo que la hermana y el novio, Arne Cheyenne, que es nuestra protagonista, ahora sí que más importante, se van a vivir a otro lado. Y mientras él empieza a ver cosas y queda poseído y mata al casero, la policía investiga, el juicio, el exorcismo del final. No sé cómo le vayan a hacer. Por eso yo digo que va a durar, pues a lo mejor como unas 2 horas o un poquito más. Porque la verdad no sé cómo vayan a ejecutar esto. Y bueno, como les digo, bueno, ya quien habrá visto esas películas sabrán que sí se basan un poco en historias reales, pero van como que así de historia real y luego se van ficción, demonio para más películas. Por ejemplo, es el caso del señor ese que les digo, lee los libros, no sé, supongo que ha de ser uno malo. Y bueno, también tenemos una escena de una bruja, creo que es una bruja, se me olvidó ponerla. Y bueno, falta que metan otros demonios, ¿no? No sé qué vayan a hacer. Se supone que esta ya sería la tercera y última parte, pero de la saga El Conjuro. No, de la saga El Conjuro. De la trilogía El Conjuro. O sea que, por ejemplo, se había dicho que iba a salir La Monja 2, eso todavía va a salir. No se sabe si va a salir otra de Annabelle, habían dicho que sí. Iban a hacer, según otros spin-offs, El Hombre Encorvado del Conjuro 2. Y bueno, no sé, según de estas del Conjuro, de los Warren y todas estas, pues ya, adiós, esta va a ser la última. Pero del universo yo digo que va a seguir expandiéndose. Y esta no será la excepción por lo que veo. Querrán hacerle como que más historias. O no sé, no, la verdad no. Ya no la espero con tantas ansias. Va a salir otra película del Conjuro, es como de... ¿Otra vez? Ya dejen morir la saga en paz, ¿no? Porque... No sé... Ya perdió credibilidad total. La única que se me hace más o menos creíble es El Conjuro 2. Pero está más o menos creíble. Está todavía como que mantiene el toque de realidad. No es como por ejemplo El Conjuro 2 que ya del hombre encorvado y la monja y todo esto. Ya pierde credibilidad. Pero bueno. Esta película se estrena en junio, si no mal me parece, en cines y en HBO, igual que Godzilla 2. Yo sí he visto todas del Conjuro, de Annabelle, a pesar de que son porquerías, la verdad, a excepciones. Por ejemplo, El Conjuro 1 se me hace una película muy decente. El Conjuro 2 todavía como que se salva poquito, como que lo mismo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y bueno, ya saben, nos vemos en otro video de NBC.